Cordial saludo para todos, mi nombre es Cristian Julián Díaz Bravo, soy estudiante de la UNAD. A continuación daré la solución a la fase 3 de software para la ingeniería, software avanzado. Entonces nos pide el ejercicio 1, que realicemos un instrumento virtual que le permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz LED. El usuario debe poder establecer el número de filas y columnas de la matriz LED que deben estar limitados según la siguiente tabla. Para este caso yo escogí el estudiante 1, que tiene un número mínimo 1 y un número máximo 10. Número mínimo 2, ¿verdad? El número de LEDs a encender en la matriz LED es el número de LEDs a encender, no puede superar la cantidad de LEDs de la matriz. Si el usuario ingresa un valor fuera de este rango, el programa lo debe corregir y incluir un recuadro de instrucciones para el usuario. Entonces, vamos al instrumento número 1. Que en este caso tenemos esto. Bueno, aquí ya lo tenemos solucionado. Y bueno, entonces lo que inicialmente hicimos fue crear una matriz LED y en el block diagram le creamos a ese arreglo un número de columnas y de filas. Esto para tener el control del tamaño de la matriz. Entonces, creamos dos controles numéricos para generar la cantidad de la matriz. Adecuamos estos controles, les cambiamos las propiedades para que sean mínimo de 2 y máximo de 10. Así de esta manera. Y le aplicamos el coerce para que sea, si va a ser 1, entonces lo devuelva 2, y si va a ser 10, entonces si yo oprimo 11, entonces lo devolverá 10 y así sucesivamente, tanto en columnas como en filas. Entonces, creamos una estructura while aquí en el block diagram para tener el control del instrumento, y dentro del while creamos un case, que es este. Y a ese case le creamos un botón, que en este caso, para tener el control del case. Entonces, dentro del case creamos un initialize array para que encienda un determinado número de LEDs. En la entrada del índice del arreglo colocamos un control numérico para tener el arreglo. Y en la parte de arriba del arreglo creamos un true constant para que el encendido de para que enciendan los LEDs. En la parte de la salida del arreglo colocamos un shuffle to do array y un reshape array. El reshape array es para ingresar un arreglo y él me lo cambia a las direcciones que quiero. Y en la primera entrada unimos con el índice, la segunda con las filas y en la tercera con las columnas. Ahora, el shuffle to do array es para que nos ordene los LEDs de manera aleatoria. Entonces, la entrada lo unimos con el reshape array y la salida con el arreglo. Y con eso se prenden los LEDs de manera aleatoria. Ahora, para limitar la cantidad de LEDs a encender, creamos un range and coarse para que limite las cantidades de manera independiente. Esto es como el coarse que hicimos aquí, pero entonces este ya lo hace independiente para que él tenga un mismo control. Entonces, creamos una multiplicación, la unimos con columnas y filas. Estas las entradas con columnas y filas, y la salida la unimos con el coerce al límite superior. Y el límite inferior le creamos una constante que sería 1. Y en la mitad será la variable que es los LEDs a encender. En este caso sería esto. Y en la salida lo conectamos con una local variable de LEDs a encender. Esto para que llegue a los LEDs. Entonces, bueno, y también creamos un string, que un string es el texto, que es el que nos da la instrucción para realizar lo que debe hacer la persona a la hora de utilizar esta matriz. Entonces, damos funcionar y, por ejemplo, aquí hay LEDs a encender, hay 100. Pero entonces, si yo quiero hacer 110 LEDs, siempre me lo va a devolver a 100.
Si yo quiero 70 LEDs, este los va y me los va a hacer aleatoriamente. Y si quiero el número de columnas sean menos, asimismo los LEDs a encender van a ser menos. Esto con el fin de determinar cuál es la capacidad que tiene cada matriz. Entonces, si a este le meto 4 LEDs encendidos, él me va a hacer así y de manera aleatoria. Una de 2x2. 4 y me va a encender los 4. El límite también son que colocamos que eran 2, pues me va a solamente dejar 2 y lo mismo para este. Si yo quiero 12, me va a dejar 10 y lo mismo para este. Y ahí empezamos a trabajar con ellos. Esto para el instrumento número 1. Ahora vamos para el instrumento número 2. Y en este caso es realizar un instrumento virtual que nos permita hacer el cálculo de la inductancia equivalente para n inductores en serie y paralelo. El usuario debe poder hacer un arreglo en el cual podrá agregar o eliminar elementos y sobre cuál se calculará la inductancia equivalente. Y también lo que tenemos que hacer es un recuadro de instrucciones. Entonces, estas son las fórmulas, uno para la de serie y esta es para la de paralelo. Entonces, creamos un arreglo y ahí añadimos un control numérico. Para tener control del arreglo creamos los dos botones, uno para agregar y el otro para eliminar. En el block diagram creamos dos structure case y uno va a corresponder a cada botón. Sea para la resistencia y la otra para nuevo elemento. Entonces, creamos un void array para agregar, creamos un void array y lo expandimos hacia abajo para que una entrada sea para la resistencia y la otra para el nuevo elemento. Entonces, el void array lo que hace es concatenar múltiples arreglos o agrega los elementos a un arreglo para unirlos, la salida y lo volvemos a unir con la resistencia. Entonces le creamos un locales variables para le creamos una local variable para no tener que arrastrar hacer una línea desde acá hasta allá. Entonces, volvemos, para que muestre más resistencias en el arreglo creamos un array size. Este nos sirve para determinar el tamaño que quiere arreglar. ¿Sí? Entonces, en el arreglo de resistencia creamos un número de filas y ya con eso nos muestra las filas que vamos creando y también cambia el tamaño del arreglo. Entonces creamos el while para el control de stop. En la parte de afuera del while creamos un initializer array. Luego la primera entrada es para una numeric constant y la segunda entrada la conectamos con la primera entrada y en la salida creamos una variable de la resistencia. Esto para que realice con 0 y el tamaño de inicio siempre va a ser 0. Es que aquí con esto, ya si yo quiero ejecutar de nuevo varias veces la fórmula, pues entonces al iniciar siempre va a iniciar con 0 resistencias. Entonces, ahora para el case de eliminar, para este, dentro del case creamos un delete from array. Esto es para que nos ayude a realizar o borrar un dato de las resistencias. Entonces, en la primera entrada le añadimos un local variable de resistencia y en la segunda entrada cuántos elementos quiero borrar. Creamos una constante con valor 1 y la tercera entrada es para el índice
o sea, para indicar qué elemento quiero borrar. En este caso es el último. Aquí. Estos son los que... a la salida del arreglo indicamos que es para la resistencia y con eso siempre borrará el último del arreglo de resistencia. Entonces ya con esto siempre va a eliminar, si yo quiero eliminar una resistencia, en este caso, entonces siempre va a eliminar el último. ¿De qué arreglo? El arreglo de resistencias. Entonces, ya que tenemos configurada la función, ahora agregamos las fórmulas a ejecutar. Creamos un array elements a ejecutar y unimos con la resistencia en la salida. Creamos un indicador numérico y va a ser el resultado de las resistencias en serie. Entonces, ya con esto, haciendo esto, nosotros aquí tenemos el resultado de las resistencias en serie, que aquí nos da. Entonces, ahora en paralelo, creamos un for loop para que haga ciclos y determine cuántas veces va a hacer este ciclo. Las veces del ciclo se definen en el tamaño de mi arreglo. Creamos un index array y unimos el local variable de resistencia con la primera entrada del arreglo, aquí en este. El índice del arreglo lo va a dar el índice de la estructura. En la salida creamos una división de constant con constante con constante 1, ya que eso tenemos la parte de abajo de la fórmula. Ahora, para sumarlos damos clic derecho en el loop y le damos en Alt Shift Register y esto me va a guardar datos entre ciclos. O sea, cada vez que yo voy a hacer que yo voy a generar, me lo guarda y ese va a ser el primero, luego va a ser el segundo, luego el tercero, así indefinidamente a las que yo quiera. Entonces, le creamos un número de constant y luego creamos una suma que va a coger la división entre la parte de abajo de la suma y lo unimos con el Shift Register. Entonces, al hacer esto, yo ya tengo toda la parte de abajo de la fórmula, que es esta fórmula. Ya tengo todo esto, ¿sí? Entonces, para yo dividirlo en uno, entonces lo que yo tengo que hacer es... en la parte de afuera creamos una división con constant 1 y para que quede 1 sobre 1 sobre 1 sobre la resistencia 1 hasta resistencia n números. Divido todo y en la salida creamos un indicador que será el equivalente en paralelo. Entonces, ya con esto yo ya puedo generar mi fórmula y aquí ya hacemos lo ejecutamos. Entonces, nuevo elemento 12. Perdón, 12. Entonces aquí le podemos dar en agregar y ahí ya queda agregado. Si queremos otro, entonces puede ser, si queremos 13, le damos en agregar. Si queremos un nuevo elemento, por ejemplo de 36, 50, ok. Y entonces aquí ¿qué está haciendo? Nos está dando la equivalencia de la resistencia en serie y asimismo nos está dando la equivalencia de resistencia en paralelo. Entonces, si yo quiero eliminar uno, pues entonces aquí lo eliminamos. Y aquí, si digamos yo lo quiero cambiar a 234, le damos en agregar y ahí queda. Ahí nos estaría dando el valor. También de esta manera nos da el mismo resultado. Ya con esto, bueno, para las instrucciones, el cuadro de instrucciones se hizo de la misma manera que en el instrumento 1, creando un string. Entonces damos aquí en parar y ya con esto estoy dando la explicación a los dos instrumentos. Gracias.